Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los que nos sintonizan a su programa Hombres de Verdad. Hace un programa, en el programa anterior, nosotros iniciamos una serie. No sabemos qué tanto nos va a llevar, pero estamos entusiasmados y animados. Una serie acerca de los desafíos que enfrentamos para criar en el siglo XXI. Y hablábamos un poquito de cómo la cultura siempre está en contra de los principios bíblicos. Y ese fue el primer desafío que nosotros vimos, que nosotros crecemos en una cultura específica que está dada no solamente por una zona geográfica particular, sino también por una fecha particular, por una etapa particular. Y José y yo recordábamos que las cosas que tienen que lidiar los jóvenes de ahora no necesariamente son las cosas con las que José y yo tuvimos que lidiar. Ni los padres tampoco. Evidentemente ni los padres tampoco. Entonces, en ese sentido, antes de terminar, o mejor dicho, después que terminamos el programa anterior, hablando acerca de la cultura, el tiempo se nos fue, de hecho, nos pasamos en el tiempo, e inmediatamente cerramos. A José se le ocurrió una frase que quería decir, pero ya era tarde. Así que yo le voy a dar la oportunidad para que José recuerde esa frase con respecto a la cultura. Y luego entonces, en el día de hoy queremos lidiar con otro desafío, y es la psicología y sus planteamientos que se esparcen y las personas la aceptan y lo reciben como si fuera la opinión autorizada de expertos, aun cuando en muchos casos está en contra de la palabra de Dios. Así es. Yo le decía al pastor Marcos, dale la recomendación a los padres: no deje que la cultura críe a tus hijos. Los hijos son el resultado de influencias. Ted Tribb habla acerca de las influencias formativas. Pero las influencias formativas se reciben, a la que más él hace referencia son las que se supone que se tienen que recibir en el hogar con respecto a la enseñanza, la instrucción que dan los padres a los hijos. Pero también hay influencias formativas que vienen del mundo, que es a lo que nos referimos con el tema de la cultura, que vienen del mundo. Ahora, quien tenga más presencia en la vida de los hijos, ese es el que va a formar a nuestros hijos. Si los padres, la formación de los hijos, la influencia de los padres sobre los hijos y su palabra es superior, entonces esa es la que va a primar en la vida futura de los hijos. Pero si los padres dejan que la cultura, que el mundo sea el que influencie, sea la influencia formativa en ellos, que al final, como todos sabemos, no van a ser influencias formativas, sino deformativas. Entonces después usted no se puede quejar, porque en la adolescencia, oiga bien, en la adolescencia y en la juventud se va a evidenciar quién dominó y quién fue que crió, si los padres o la cultura que impera en este mundo. Eso es tan fuerte, mis hermanos, que yo pienso en algunos jóvenes de ahora y a mí me impresiona, yo tengo que decirlo así, porque es que lo digo con conocimiento de causa. Hay una generación de una etapa particular que uno los ve de la manera que piensan, José, y de la manera que enfocan, y cómo han comprado gran parte de esa influencia cultural, y todo es bueno, pero hay que ponerse en su lugar, y quizás no se puede tratar de una manera tan fuerte. En otras palabras, tú no puedes, según su concepción, tú no puedes ser enfático en los principios bíblicos, porque hay que tener cuidado que las personas no se ofendan, la cultura de la cancelación, de la libertad, y al hablar de las distorsiones pecaminosas, quizá ellos no llegan tan lejos como decir que no tienen ningún problema, pero tú le ves ese espíritu
espíritu como tan abierto y que todo está bien, porque si las personas piensan así, eso es fruto de una formación cultural específica. Y eso es con lo que nosotros tenemos que estar lidiando. Pero la psicología, que es el tema nuestro hoy, también es un gran desafío. Porque, mis hermanos, repetimos algo que hemos dicho muchas veces aquí. Nosotros no queremos demonizar la psicología. Hay ciertos aspectos en ciertas áreas que pueden ser útiles y que son útiles. Sin embargo, no debemos olvidar que los fundamentos de la psicología, la parte conceptual y teórica sobre la que se levanta, tiene grandes deficiencias porque contiene aspectos que van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, una de las escuelas más influyentes tiene el concepto de que los niños nacen como un papel en blanco. Nacen neutros moralmente hablando. Y que entonces, dependiendo de las experiencias que ellos tengan, el tipo de familia que le tocó, el tipo de padres, las veces que se mudaron de la casa, los profesores que tuvieron, lo que tú decías de las influencias formativas, ellos dicen que eso es lo que va escribiendo en la vida del niño para al final determinar lo que el niño va a hacer. Pero eso es una posición antibíblica, porque la Escritura nos enseña que nuestros niños no vienen moralmente neutros. Nuestros niños vienen moralmente dañados. Desde la caída, nuestros hijos nacen en pecado, y eso es algo que nosotros vemos vez tras vez en la Escritura. No hay justo ni a un uno. No es necesariamente que en la medida que crecen van eligiendo ser injustos. No, es que nacen con una naturaleza pecaminosa. Es que nacen con una inclinación al pecado con la cual hay que trabajar. Si nosotros compramos esa filosofía, los vamos a criar de una manera diferente. Así nosotros desde el principio entendemos que nuestros hijos vienen con un serio problema por el cual precisamente vino Cristo. No por los niños, sino por toda la raza humana, que es resolver el pecado con el que nosotros nacemos que nos aparta de Dios. Entonces, cuando uno se va a los conceptos psicológicos, uno se da cuenta que son opuestos en muchos casos a la palabra de Dios. En el día de ayer, mientras yo iba de mi oficina a mi casa, pasé por una calle ahí en la Luperón. Y de esos letreros que se usan mucho ahora, que son como unos estándares parados en las isletas entre carriles, decía, y esto es muy típico, decía, vamos a tratar de respetar y de instruir a nuestros hijos, vamos a eliminar el castigo físico, la negligencia y otra cosa. Y entonces es algo típico que ya estamos acostumbrados a ver, José. Ellos ligan conceptos con los que nosotros y la Biblia está de acuerdo, con conceptos con los que la Escritura no está de acuerdo. Cuando ellos hablan de vamos a eliminar el castigo físico, nosotros sabemos que la mayoría, y estoy diciendo así la mayoría porque no sé si hay alguna que lo acepta, de las escuelas de psicología están en contra del castigo físico. Pero nosotros vemos en las Escrituras que las Escrituras hablan de la disciplina física. Lo que pasa es que ellos lo interpretan como maltrato. Y hemos dicho en más de una ocasión desde este programa que nosotros también estamos en contra del maltrato. De ninguna manera podemos estar de acuerdo. Pero las Escrituras nos enseñan claramente que hay una disciplina física que puede y debe ser administrada en amor. Entonces, cuando tú te topas con los colegios, donde casi en cada colegio hay un psicólogo para tratar los problemas emocionales y espirituales de los niños, y nosotros creemos que para tratar un problema espiritual, más que un psicólogo, un pastor está más capacitado para eso. Entonces nosotros vemos cómo desde pequeños son influenciados.
Cualquier situación que se da en el colegio llaman a los padres y posiblemente el enfoque psicológico sea inadecuado. Yo recuerdo haber escuchado varias soluciones de expertos en psicología de cómo tú manejar un berrinche o rabieta. Dice, déjalo hasta que se canse. No le hagas caso. No, eso es incorrecto. Nosotros como padres tenemos autoridad. Y ese berrinche o rabieta no es más que una manifestación de su egocentrismo. El niño está así porque no soporta que las cosas no sean como él quiere. Y eso es una manifestación pecaminosa. Si nosotros lo dejamos y él deja el berrinche porque se cansó, el problema no ha sido resuelto. Lo que se resolvió fue el deseo nuestro de que él dejara el berrinche. Pero el problema no es el berrinche. El berrinche es una manifestación del problema. El problema es su pecaminoso corazón que quiere hacerle la vida imposible a todo el mundo para que se haga su voluntad. El niño, los hijos quieren imponer su voluntad sobre todos. Y eso es una de las primeras cosas que nosotros debemos enseñarle. Claro. O por ejemplo, José, con algunos conceptos psicológicos que son nuevos. El concepto de trabajar con la autoestima del niño. Bueno, uno tiene que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la Escritura habla de eso. En Romanos 12:3 dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Óyeme, qué interesante que nosotros no vemos en la Escritura que tenemos que tener cuidado con la baja autoestima, sino que la Escritura lo que nos enseña es que debemos tener cuidado con la alta autoestima, porque la verdad es que el principal problema nuestro y el de nuestros hijos es la alta autoestima. La soberbia, eso es Exacto. soberbia. Ellos nacen creyendo que ellos son el centro del universo. Y si nosotros seguimos los conceptos psicológicos, es como mucho cuidado con no ir en contra de él porque él se puede deprimir y entonces eso es un problema y cada uno nace con su personalidad y entonces tú tienes que dejarlo ser, no debes cohibirlo. Esto tiene que ver un poquito con lo que tú decías en el programa anterior, José. ¿Cómo que no debes cohibirlo? José, nosotros somos responsables de formar a nuestros hijos y eso implica no solamente trabajar con sus áreas pecaminosas, eso está obvio, sino con áreas que pudiendo no ser pecaminosas no son recomendables. Tú tienes un hijo que es hipersensible, que llora por todo. No, pero déjalo que tú sabes que él es así. No, José, tú y yo como padres tenemos que ayudarlo a desarrollar un carácter fuerte, porque en un mundo caído es un mundo lleno de dolor. Y nosotros no queremos adultos luego, sean hombres o mujeres, que cualquier cosa aflictiva que venga a sus vidas los derrumba. Y no sirven para nada porque están explotados y llorando. Entonces, no estamos de acuerdo con, tienes un hijo varón, enséñale que los hombres no lloran. Eso no es verdad. No estamos de acuerdo con eso. Pero es más lógico, por decirlo de alguna manera, que la mujer se exprese a través de lágrimas que el hombre. Vuelvo y digo, para que no lo confundan con machismo, no creemos que el hombre no llora. Pero si tú estás educando un varón que luego va a ser cabeza de hogar, y él llora desde pequeño por cualquier cosa. El hermanito le quitó el juguete y llora. Se le cayó una cuestión y se le rompió y llora. Tú no le vas a decir los hombres no lloran porque eso es un concepto incorrecto. Pero uno tiene que ser intencional en trabajar con ese niño que va a ser un cabeza de hogar para que sea fuerte ante las circunstancias adversas, que también lo debe ser la mujer. Pero a la hora de la verdad, nosotros vamos a tener que sostener un hogar. Entonces, la psicología posiblemente te dice, bueno, pero cada cual tiene una personalidad y si él tiende a ser así y tú lo quieres cambiar, entonces vas a crear en él frustraciones, vas a crear en él traumas, porque ahora todo es un trauma. Todo es un trauma. Entonces,
no estamos negando, José, que haya traumas. Hay cosas que traumatizan, pero el Evangelio tiene respuesta para todo eso. Así es. Bueno, oyendo a Marcos hablar con tanta claridad sobre esto, pudiera ser que también algunos hermanos entiendan de que estamos en contra de una ciencia per se. Para mí, Marcos, el problema de la psicología es que como no parten de principios divinos como partimos nosotros, ellos en cuanto a la conducta humana, porque la psicología lo que hace es observar la conducta humana y entender de dónde viene, qué es lo que lo ha originado y cómo enfrentarlo y resolverlo. Y no hay nada malo con eso, porque ella hace lo mismo que estudia el dentista, los dientes. Y busca estadística, por decir algo. Exacto, busca la manera, observa, porque el método científico, el primer paso del método científico es la observación, observa cualquier fenómeno y lo estudia y lo categoriza y busca cómo resolverlo. El asunto está en que ellos parten de un principio equivocado, que Marcos decía que el niño nace neutro, pero en el principio lo que ellos decían es que el ser humano nace bueno. Peor todavía. Sí. Peor todavía. Exacto. Ellos parten de que nace bien y que el medio ambiente lo daña. Uh-huh. Ese es el aspecto. Lo que nosotros, de donde nosotros partimos es, no todos nacemos pecadores y tenemos que ayudarles a ellos a que aprendan a hacer las cosas y a creer lo que dice Dios para que eso produzca las conductas correctas. Ellos esperan que aparezca el problema de conducta para tratarlo, para estudiarlo y corregirlo. Nosotros que partimos de las Escrituras decimos, no, es que el pecado es el que produjo esa conducta y con la ayuda de Dios y los principios divinos es que esas conductas van a ser erradicadas, quitadas, cambiadas, porque obviamente que el niño sí es cierto que necesita la formación, las influencias, la educación, lo necesita, así fuimos creados y por eso Dios nos dice, vete delante y hazlo tú y no deje que sea el mundo que lo haga. Pero ellos, dentro de lo que pueden buscar esas soluciones, como tú decías, las diferentes escuelas, las diferentes formas de abordar las conductas humanas, ahora tienen una que ayuda un poco, solamente de la manera conceptual inicial. Porque el problema de ellos no es un problema conceptual solamente, en algunos aspectos, sino también es un problema de cómo llevar a la práctica, ayudar a la conducta negativa. Pero ahora se está hablando mucho, Marcos, de lo que ellos mencionan crianzas positivas. No sé si lo ha ido a mencionar. Sí. Y eso suena bien y tiene un concepto básico bien. A mí me gusta tomar el concepto básico y dejarlo ahí, que aunque lea lo que ellos dicen, porque mi convicción estudiando mucho estas cosas es que el que sea cristiano o no cristiano, el que se pone a estudiar el matrimonio y la familia seriamente, sin ningún prejuicios negativos ni ninguna creencias de nada, y sale con algo bueno, lo que va a hacer es coincidir con Dios. Uh-huh. Y yo los he visto coincidiendo con Dios, aunque ellos no lo sepan. Uh-huh. Oye, la definición que ellos tienen de crianza positiva. Dice, es el conjunto de prácticas, me gusta eso, de cuidado, de protección y de formación. Ahora, agarra esas 4 y déjala ahí y desarrolla lo que es cuidado a la luz de la Biblia, lo que es protección a la luz de la Biblia y lo que es formación a la luz de la Biblia, que ayudan al desarrollo y bienestar y crecimiento saludable y armonioso de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta la edad en que se encuentran. Eso suena bien. Hay conceptos que te ayudan, ya que ellos hicieron el esfuerzo, primero que nosotros, de estudiar, de decir, mira, es verdad, crianza positiva es esta. Ahora,
Déjame desarrollar crianza positiva a la luz de lo que dice la Biblia. Ese es el punto importantísimo, Allí José. es donde Ese es el punto importantísimo. La declaración inicial puede no ser cuestionable. Pero ¿qué pasa? Cada uno tiene una cosmovisión, una forma de ver la vida. Y cuando esa declaración tú la pasas a través de tu cosmovisión, puedes o distorsionarla o salir mejor. Es como si fuera un colador. Tú cuelas el café por ahí, el colador tiene un sabor. Te va a salir dependiendo de tu sabor. Si no lo lavaste bien. Si no lo lavaste bien. Entonces, yo te lo digo porque yo recuerdo haber visto en las redes a alguien hablando de crianza positiva y al mismo tiempo diciendo que por eso ella sería incapaz de disciplinar físicamente a uno de sus hijos. Entonces, ves, y espero que ustedes vean la diferencia de lo mismo que está diciendo José. José lo que está diciendo es, la declaración en sí es de observación y nosotros estamos de acuerdo con esa declaración. Lo que no estamos de acuerdo es con las implicaciones que algunos le dan. Es como al final tú vas a decir, por ejemplo, si yo y tú y yo que predicamos y enseñamos mucho en diferentes escenarios sobre crianza, yo no utilizaría el término crianza positiva. Uh-huh. Yo siempre voy a utilizar crianza bíblica, siempre. Exactamente. Cada cual tiene su nomenclatura, cada cual tiene su lenguaje, cada grupo lo tiene. Porque dentro de las mismas escuelas, quizás esa escuela habla de crianza positiva, aquella habla de crianza proactiva, aquella habla de crianza edificante, aquella habla de crianza próspera, lo que sea, uh-huh. Porque cada cual está tratando de aportar. Y tiene ciertos énfasis. Sí, y uno tiene que verlo, Marcos, porque ellos quieren aportar. Yo conozco cristianos que a la luz de la Biblia, cuando disciplinan a sus hijos, lo maltratan. Sí. O sea, nosotros tenemos que enseñarlos a ellos a disciplinar, porque lo maltratan. Sí. O sea, yo conozco hermanas que le dan con cualquier cosa a los hijos. Sí. Entonces, esos no tienen una manera correcta de criar a la luz de la Biblia. Uh-huh. Yo les digo, no, tú tienes que seguir, si tú vas a seguir la Biblia, porque tú una varita, no una chancleta, no una correa. Chancleta para otros países. Una sandalia. Un calzado abierto. Búscate, o sea, no le dé con un caldero, con un palo. Un palo, no. Ni por la cara, una galleta. No le jale las orejas. Exacto. O sea, tenemos que enseñarle a nuestros hermanos a que no se maltrata. Y que cuando decimos que no se maltrata, no estamos coincidiendo con la psicología, estamos coincidiendo con la Biblia. Uh-huh. Que la palabra de Dios dice que tiene que ser la vara. Pero el aspecto que le hago énfasis es que los hermanos van a leer muchas cosas que dijo aquel, que dijo el otro. Si usted ve que hay una buena investigación, que hay una buena conclusión, que está lleno de sabiduría, usted diga, déjame corroborar, déjame analizar, déjame discernir si esto viene de Dios. Porque ellos están estudiando. A la luz de la palabra de Dios. Exacto. Ellos están estudiando algo que creó Dios. Uh-huh. Que es el matrimonio, que es la familia, que es los hijos. O sea, ellos lo están estudiando. Y en sus estudios y en sus observaciones, ellos van a encontrar casi lo mismo que encontramos nosotros, porque no hay manera de verlo. Uh-huh. Al final, lo que tú tienes que mirar es cómo interpretamos eso que se dice a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Y yo le digo, con toda honestidad, si usted se pone como padre a hacer un manual de crianza, yo le diría que ellos tienen la crianza según la psicología, que es el nombre que le han dado a su ciencia. Psiquis, el estudio de la mente y lo que produce, y logía, el estudio. Pero si usted lo mira a la luz de la palabra de Dios, quizás le va a poner crianza bíblica y de sabiduría. Porque, Marcos, lo que yo creo es que muchas veces, aparte de lo que dice la Biblia,
en el sentido, ¿verdad?, literal así de esto, hay muchos principios de sabiduría de forma personal que tú tienes que pedirle a Dios para que te ayude en la formación de tus hijos. Ujú. Tú hablabas de, tenemos diferentes niños, un niño introvertido, un niño extrovertido. Eso es parte de su naturaleza. Eso no tiene nada que ver con que algunos, yo he visto a algunos satanizando los temperamentos, que nosotros no creemos en eso. No, ellos están diciendo cómo somos. O sea, lo que están diciendo es hay alguien que son más extrovertidos y otros más introvertidos. Es observando lo que Dios creó y le han puesto el término de temperamento. Porque a veces nosotros vamos en contra de todo sin darnos cuenta de que lo que ellos están poniéndole nombre a algo que Dios hizo. Exacto. La diferencia es, en casos como ese, yo pienso igual que tú observas y te das cuenta que esos temperamentos existen. Sí. El problema está cuando tú quieres justificar pecados por esos temperamentos, ¿entiendes? Y de todo. Ahí es que está la diferencia. Mira, por ejemplo, esto, José, que yo estoy, y no hemos hablado nunca de esto, pero yo puedo equivocarme, pero estoy muy altamente seguro que vas a pensar igual. No tanto de psicología, pero sí tiene que ver con esto. Hay hermanos y hermanas que definitivamente tienen situaciones orgánicas que afectan su comportamiento. Situaciones me refiero a que el profesional adecuado para verlos es un psiquiatra. Ahora, ¿qué pasa? Los mismos psiquiatras a veces están más o menos influenciados y empapados de la psicología. Y a mí me ha pasado que a veces cuando voy a enviar a algún hermano a un psiquiatra, me gusta estar seguro de cómo es el psiquiatra. Porque hay psiquiatras que son muy influenciados por su cosmovisión en la forma en que enfocan. Y por eso siempre es bueno tener algún psiquiatra cristiano que tenga los principios bíblicos. Y hay psiquiatras seculares, pero que son muy objetivos hablando. No están prontos para recetar, no te le dan una solución, porque hay algunos que te indican y te mandan donde un psicólogo. Si tú me preguntas a mí, si yo soy familia, es un caso imaginario, si yo soy familia de alguien de tu iglesia que tiene ciertas dificultades conductuales, emocionales, y me pregunta que a dónde debe acudir, si a un psicólogo cristiano o a donde ti como su pastor, tú sabes muy bien lo que yo le voy a responder, ¿verdad? O sea, 1000 veces vete donde tu pastor, porque tu pastor tiene el conocimiento bíblico y va a poder diferenciar entre lo que es algo que posiblemente es orgánico y lo que es un problema espiritual. Porque el problema es que a veces a los problemas espirituales se le quieren dar categoría de problemas psicológicos. Y entonces cuando eso ocurre, el manejo obviamente va a ser distorsionado. Porque para eso estamos nosotros. Y mira, para la crianza, volviendo al los tema pastores. volviendo al tema de la crianza, necesitamos enfocarnos de que, como decía Marcos, ¿verdad? Él averigua mucho para referir a alguien a donde un profesional de esta categoría, porque tú tienes esquizofrenia, es algo con lo que se nace. No es algo... Oye, es algo que se puede hacer. Tú le puedes dar todos los principios bíblicos y eso no lo va a cambiar, a menos que el Señor haga un milagro por su propia voluntad. No. Pero Marcos, yo que estudié esto, tú sabes, yo me sorprendí cuando el jefe de esta área que nos enseñó, él nos refirió, fuimos al hospital psiquiátrico a hacer prácticas, pero él dijo, usted tiene que aprender también a diferenciar cuando es un problema orgánico, pero también se parece cuando es algún tipo de influencia o posesión demoníaca. Wow. Sí. Pero ahí vamos a lo mismo. Si alguien está claro, puede decir eso, pero mucha gente no te acepta eso. No lo está. Y igualmente, se nos manda a los que tenemos colegios que tienen que tener un orientador o que tienen que tener un psicólogo. Pero sería bueno que cuando
un colegio contrate a un psicólogo cristiano o a un orientador, que también tiene que ver con la conducta, que el director o el pastor se siente y pongan en claro algunas cosas, porque hay muchos aspectos de la conducta que obviamente a veces nosotros los pastores no tenemos el tiempo de estudiarlas todas y no vamos a tener ese discernimiento para conocer eso, y más un colegio que tiene 500, 300 niños, pero tenemos que estar claros de que lo que domina no son los principios básicos que tienen algunos de los padres de la psicología, sino los principios básicos que tiene la palabra Amén. de Dios. Amén. Cerciórese el día que a usted le recomienden eso, que le digan eso, porque no es la psicología que tiene que criar a nuestros hijos, no son ellos. Ellos nos pueden dar luz acerca de las conductas, nos pueden hablar, y usted puede ahora con el internet chequear algún tipo de conducta y cómo debe ser. Si su hijo nace con autismo, si su hijo nace con algún tipo de deficiencia, va a necesitar a un profesional en esa área que le oriente. Pero con respecto a lo que son las conductas de nuestros hijos, usted tiene que saber que la base de la conducta de nuestros hijos es la naturaleza con la que nacemos, la naturaleza pecaminosa. Uh-huh. Y hay que corregirla a la luz de lo que nos diga la palabra de Dios. Usted tiene que pedirle a Dios, dos cosas necesita. Estudiar mucho las escrituras para que las escrituras le enseñen, y en segundo lugar, pedirle mucha sabiduría a Dios, porque la sabiduría para mí, Marcos, yo siempre defino que la sabiduría es la ciencia de la consejería. O sea, es un asunto de sabiduría divina, de verdad, conocimientos bíblicos más sabiduría divina, que Dios en algún momento, tú tienes un caso de un niño, de tus hijos o de alguien de la iglesia que es el mismo problema que trajo el otro. Y uno puede decir, pero yo lo voy a resolver este problema, o el problema de mi hijo, o el problema de este hermano, igual que del otro, porque es el mismo. Y no es igual. No necesariamente. Tú sabes que no es igual. Uh-huh. Tú sabes que con algunos usamos algunos versículos y con otros Dios nos manda a otros. Uh-huh. Entonces, para la crianza se requiere mucho de esa sabiduría. Y eso es importante para que nosotros podamos tener, para terminar con esto, esa psicología divina y bíblica para poder ayudar a nuestros hijos. Porque sí se necesita conocer la conducta humana, pero desde la perspectiva de Dios. Y eso es uno de los desafíos que enfrentamos en este siglo XXI. Gracias por haber estado con nosotros. Síganos sintonizando en los programas siguientes cuando continuemos tratando los desafíos de criar en el siglo XXI. Dios los bendiga y los guarde. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.